18, 17, ya tenemos 69 participantes en el aula virtual, todavía siguen ingresando. Vamos a empezar a compartir enseguida pantalla. Naomi, hay más basura. Bien, comencemos entonces. Bien, la pasada clase hemos quedado en esta diapositiva, que es la difusión facilitada, donde nos estamos refiriendo a los portadores, ¿no? Carrier, que no gastan energía. Entonces vamos a agrandar la diapositiva. Bien, continuamos entonces con el tema de la absorción. Bien, se tiene, como dice aquí, difusión facilitada, el pasaje de sustancia a través de una membrana debido a un gradiente de concentración, eso es importante, pero que dicho movimiento no va a poder explicarse por una difusión simple, ya que las sustancias no son lo suficientemente liposolubles como para poderla atravesar. Entonces vamos a ver en una diapositiva siguiente cómo ocurre eso. Aquí tenemos esta imagen, es de un transportador carrier. Esta es la partícula que no es muy liposoluble y que al unirse a este portador, vamos a poner el puntero con la esferita roja. Ya. Entonces esta esfera penetra a este portador o este receptor y entonces es una proteína transportadora y permite que ingrese, por ejemplo, esta esfera de glucosa, como ustedes pueden observar. Y lo mismo ocurre con la fructosa. Entonces eso va a ocurrir con los transportadores carrier. Entonces este mecanismo explica, ¿no es verdad?, el movimiento de transporte con la presencia de transportadores carrier específicos en la membrana celular. O sea, hay transportadores carrier específicos para cosa, para fructosa, ¿no?, que transforman a las drogas en liposolubles y pueden presentar el fenómeno de la saturación, porque si el transportador se llena, ya no se puede seguir transportando y eso puede llegar a provocar incluso diarrea. Entonces, eso puede presentar el fenómeno de saturación por agotamiento del transportador. Puede también presentarse competición con otras sustancias que puedan combinarse con el transportador, siempre y cuando tengan la misma estructura química, provocando un fenómeno similar a la competición enzimática. Aquí están los transportadores carrier, son proteínas que experimentan un cambio conformacional, es decir, cambian su forma. Esta modificación va a provocar que la velocidad de transporte sea menor que el del canal iónico. Y aquí tenemos ese ejemplo. Estas flechitas de color roja se unen al transportador carrier, este se cierra, la vuelve más liposoluble y hace entonces que la sustancia pueda transportarse y, como decía en la descripción, puede generar saturación debido a que si son muchas, entonces, y no hay demasiados transportadores carrier, se saturan y entonces eso a nivel intestinal puede generar el acúmulo de agua y generar como consecuencia de ello diarreas. Ya, aquí tenemos la filtración, ¿no?, que es el pasaje de una solución a través de
una membrana por gradiente de concentración a través de los poros de ella. Esto lo podemos ver con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las funciones renales, porque una de las funciones más importantes, sobre todo del glomérulo, que es un ovillo capilar, es la filtración, ¿no? Recuerden que también secreción y absorción se llevan a nivel tubular, pero la filtración a nivel glomerular, donde está el ovillo capilar. Entonces, la filtración se produce especialmente entre las células endoteliales de los capilares que dejan pasar el agua y sustancias cristaloides no coloidales, como son, por ejemplo, las proteínas, y eso ya saben ustedes por la fisiología, que no existe la posibilidad de transportar, digamos, proteínas a través del proceso de filtración. Y si en alguna medida pasan algunas, se vuelven a reabsorber. Si ocurriese eso, pero normalmente no ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando existe fiebre en el ser humano. Y entonces puede el glomérulo, en alguna medida, dejar pasar algunas proteínas. Aquí tenemos ese proceso de filtración. Podemos observar, ¿no es verdad?, que hay dos tipos de esferas, unas rojas y otras amarillas. Las amarillas tienen esos poros que les permiten entonces atravesar, porque digamos, el tamaño de las moléculas son pequeñas, son liposolubles y obviamente no son proteínas como podrían ser, por ejemplo, estas esferas de color roja que tienen un diámetro muy grande y por lo tanto no pueden atravesar, digamos, los capilares fenestrados, como ocurre, vuelvo a repetir, en el ovillo capilar glomerular, pero no solamente en ese tipo de capilares existen, sino en todas, distribuidos en todas partes del organismo. Pero para refrescar la memoria y recordar que tres son las funciones renales, entonces he tocado el problema de la filtración glomerular. El transporte activo es el pasaje entonces de sustancias a través de la membrana, pero en contra de un gradiente de concentración. El otro era a favor y ahora estamos hablando en contra de un gradiente de concentración o de potencial eléctrico que requiere energía. Por ejemplo, el más claro de este tipo de transporte, sin lugar a dudas, es la bomba sodio-potasio ATPasa, donde la energía se extrae del ATP. Vamos a ver muy, digamos, claramente el funcionamiento de esta bomba sodio-potasio ATPasa cuando veamos aparato cardiovascular y nos estemos refiriendo sobre todo a los cardiotónicos. Eso no significa que esta bomba sodio-potasio ATPasa solamente existe a nivel del corazón. También existe a nivel renal, a nivel intestinal y, bueno, a nivel de varios tejidos para mencionar, pero simplemente estoy apuntando de que dentro del mecanismo de acción de algunos fármacos es importante explicar esta bomba sodio-potasio ATPasa, sobre todo a nivel cardíaco. Entonces ustedes pueden ver aquí que aquí está la bomba va a gastar energía a través del ATP que va a liberar un fósforo para que pueda con esa energía transportarse estas sustancias en contra de un gradiente de concentración. Como ustedes pueden observar aquí, hay una esfera de color lila o morado, la cual se va a ubicar en la bomba y va a ser transportada a un lugar donde hay mayor concentración, porque aquí solo hay una esfera, aquí hay 2, 4, 5 esferas, donde nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, cómo la sustancia penetra en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. La pinocitosis también es otro mecanismo de transporte que gasta energía, es el englobamiento de sustancias a través de la membrana celular para formar pequeñas vesículas en el interior de la célula. Este proceso ejerce un papel importante en el transporte de macromoléculas, por ejemplo, como las proteínas, cuando ingresan al tejido muscular, o sea, a los miocitos, sobre todo el tejido muscular esquelético. Para esto se requiere también un importante gasto de energía. Aquí tenemos varios ejemplos de ese tipo. Está la fagocitosis. Obviamente las células como los linfocitos, los macrófagos sobre todo, generan una fagocitosis de bacterias. Entonces la membrana se invagina,
se introduce la sustancia, en este caso, si se tratase de un macrófago, digamos, una bacteria o un virus. Entonces luego se cierra esta membrana y se forma una vesícula. Y luego los lisosomas liberan a la bacteria dentro del citoplasma de los macrófagos y entonces son destruidos por ellos. En el caso de la pinocitosis, a lo que nos estábamos refiriendo, ustedes pueden ver varias partículas de color azul, las que tienen en forma de rombo, y las estrelladas de color naranja. Y entonces vemos que la membrana celular se invagina. Vamos a suponer que los rombos sean proteínas y esto sea una célula muscular. Entonces, una vez que ha ingresado dentro de esta invaginación de la membrana, se forma esta vesícula, luego vienen los lisosomas y liberan la proteína, que luego será utilizada por el tejido muscular. La endocitosis mediada por receptores también, ustedes pueden ver que estos arquitos de color, unas palcas de onda, de las flechas que hacen con palcas y elástico y un pequeño cuero, digamos, para matar pajaritos, este tipo de cosas. Entonces están mostrándonos que son receptores. Luego se deprime la membrana y entra, digamos, las proteínas que en este caso nos están mostrando las estrellitas. Podría entrar. También es una de las formas, si ustedes quieren, de producirse este tipo de endocitosis en los virus. El coronavirus, por ejemplo, el VIH se acerca a la membrana, hay unas proteínas de acoplamiento y luego se genera una invaginación y luego ingresa el virus al interior de la célula para replicarse. Bueno, eso si es un virus ARN o ADN, entonces varía el mecanismo como utiliza, digamos, ese virus a la célula humana. Bueno, en esta otra, diapositiva, entonces vamos a ver los factores que rigen la velocidad y el grado de difusión de los fármacos. Entonces, mediante difusión simple se van a absorber los electrolitos débiles, también los esteroides, los glucósidos cardiotónicos, los cuales deben de disolverse en la fase acuosa, que está en contacto con la membrana. Recuerden que nuestras células, la mayor parte de ellas, tienen un espacio intercelular donde hay líquido intersticial, y entonces esa sería la fase acuosa. Lo mismo cuando uno toma una tableta, una cápsula, siempre la va a tomar con agua, y si no lo hiciese, que es muy difícil, digamos, tragar un fármaco, si no existe un vaso con agua, pero si lo hiciesen, siempre en el estómago va a haber ácido clorhídrico, así que igualito se va a volver una solución. Por lo tanto, la velocidad de absorción va a depender de la solubilidad de la droga en ese líquido. Tiene que volverse una solución para poder, y debe de ser lo suficientemente soluble para poder ponerse en contacto luego con las diferentes células. Además de que debe ser liposoluble, y acá mayor liposolubilidad, mayor la velocidad de absorción también. El grado de ionización es importante, ya lo hemos mencionado, sobre todo para los ácidos o para las bases débiles, ya que solo se va a absorber la forma no ionizada, la que no está unida a los protones o también hidrogeniones, como quieran verlo ustedes, siempre que además el fármaco sea liposoluble, lo que va a depender también del pH del medio y de la constante de disociación del fármaco. Ya les he explicado que el ser humano no tiene un solo pH, así que la conducta de estos ácidos o bases débiles con respecto a los fármacos va a ser diferente dependiendo si se encuentran en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, en la sangre venosa, en la sangre arterial, ¿no es cierto?, en la orina, porque hay una variabilidad tremenda de pH, y entonces la conducta del fármaco va a variar también de acuerdo a ese pH y obviamente a su constante de disociación. Entonces eso es importante tener presente.
La absorción por las vías mediatas o indirectas, entonces podemos mencionar la mucosa bucal, que se absorben, digamos que sustancias farmacéuticas o farmacológicas se pueden absorber en la mucosa bucal, sobre todo los fármacos muy liposolubles, como la trinitrina o la nitroglicerina, ¿no? Recuerden que la nitroglicerina es la base fundamental de la dinamita, que además se llama TNT, trinitrotolueno. Y entonces uno de sus componentes del trinitrotolueno, entonces es la nitroglicerina, ¿no? Entonces ya si a la nitroglicerina se le administra un fulminante y una mecha, ya tenemos la dinamita. Y entonces eso que pasa se absorbe muy bien debajo de la lengua y que sirve como vasodilatador coronario para aquellas personas que padecen de angina cardíaca. También están los esteroides, como por ejemplo la metiltestosterona, que es un andrógeno, el estradiol, que es un estrógeno, ¿no? La etisterona, que es un gestágeno, la desoxicortona, que es un corticosteroide, ¿no es verdad? Entonces tenemos varias sustancias de tipo esteroideo, ¿no? Como las que acabamos de mencionar, que tienen como base en su estructura química el, digamos, ciclopentano perhidrofenantreno. Aquí tenemos la forma de aplicarse la tableta debajo de la lengua, que puede ser una tableta de nitroglicerina, como el dinitrato de isosorbide, que sirve para el tratamiento de la angina cardíaca, ¿no? Que pueden haber tres formas de ella. Una es la espástica, la más común la arteriosclerótica y una mixta. La espástica se da esta angina con bastante frecuencia en las personas jóvenes. Sin embargo, la otra angina del otro extremo, que es la arteriosclerótica, con seguridad se va a dar más en personas de edad avanzada y mucho más aún si ellas son obesas. Entonces, la gente que sufre de angina cardíaca, que es una patología relacionada con los vasos coronarios, deberá aplicarse de esta manera el fármaco debajo de la lengua, como ustedes están observando en la diapositiva para que se pueda absorber. La mucosa bucal puede absorber ácidos y bases débiles también, como los alcaloides. El caso de la nicotina, no es que los fumadores absorban la nicotina por la mucosa bucal, ¿no? Pueden absorber la nicotina por la mucosa pulmonar, nasal, etcétera, etcétera, incluyendo obviamente la mucosa bucal. Pero más absorben nicotina los que mastican tabaco. Existen, ¿no es cierto?, de varios sabores el tabaco, de frutilla, de menta, del chocolate, de lo que ustedes quieran. Y entonces gente que le gusta masticar eso se aplica en la boca y empieza a masticar como la coca. La cocaína es otra sustancia que se puede absorber. Y fíjense que aquí no dice coca, dice directamente cocaína. Pero como eso es extraído de la coca, entonces para que aparezca esta sustancia que es un alcaloide en la boca, deberá del individuo no solamente aplicarse la coca, sino también bicarbonato para que se pueda extraer la cocaína. Pues si no lo hace, no sale la cocaína y si saliese tampoco se va a absorber porque el pH de la boca, sin lugar a dudas, es ácido, es de 6.8, no tiene, digamos, ese sabor dulce, más bien los besos diría yo que tienen un sabor ácido, ¿no? O ligeramente ácido. Mientras que la morfina y la atropina, ¿no es verdad?, no lo hacen. Digamos, estos dos alcaloides, si se ponen en la boca, no se van a absorber. No vayan a creer que la palabra alcaloides significa que todos los alcaloides tienen la misma conducta o el mismo comportamiento. Eso no es cierto. Entonces, luego que la mucosa ha absorbido la sustancia, vamos a suponer la cocaína o la nicotina, entonces pasan a los capilares sanguíneos, luego a las venas linguales, la vena maxilar interna, la yugular interna, y luego descienden hacia la cava superior, llegando entonces luego a la auricular derecha, y no pasan por ningún órgano que genere metabolización.
Es decir, no pasan por el hígado, no pasan por otros órganos, y entonces llegan directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, las drogas que se absorben a nivel bucal no sufren lo que se denomina fenómeno del primer paso. ¿Y qué es el fenómeno del primer paso? Es la metabolización de un fármaco antes que llegue a la circulación sistémica. Llegó al corazón y llegó a la circulación sistémica. Si no llega al corazón, tiene todavía la posibilidad, si se tropieza, por ejemplo, con el hígado, como ocurre con las sustancias que se absorben en el estómago o se absorben en el intestino delgado e incluso en el intestino grueso. Recuerden que existen dos mesentéricas, una superior y otra inferior, y esas mesentéricas forman parte del sistema porta junto con la vena hepática. Entonces ellas van a generar lo que es la porta, y la porta penetra, pues, ¿verdad?, hacia el hígado, y de ahí entonces recién va a pasar a la vena cava inferior. Pero existen muchas hemorroidales, como las medias inferiores, que quedan a nivel del ano, que van directo hacia la vena cava inferior y no pasan por el hígado, no entran al sistema porta. Entonces, esto es importante tener presente sobre lo que se denomina fenómeno del primer paso. Ahora, sustancias que se absorben a nivel del estómago. Es permeable para las formas no ionizadas. Recuerden que la parte no ionizada de la que se absorbe, no estoy hablando de que actúen, estoy diciendo de absorción solamente. Y obviamente estas tienen que además ser tipo soluble. Por ejemplo, ácidos débiles como el ácido acetil salicílico también podrían absorberse en la mucosa bucal, pero como tiene un sabor demasiado amargo y además quema, no existen productos de ácido acetil salicílico para aplicación, digamos, sublingual, pero podrían absorberse, sí, porque la boca tiene un pH ácido, y ahí entonces el ácido acetil salicílico, si su nombre mismo está diciendo, podría absorberse. Si alguien lo aguanta, si alguien se compra una aspirina y se la pone debajo de la lengua, sí se va a absorber, lo tendrá que soportar la acidez tremenda que tiene este producto, entonces es mejor tragarlo. Y en el estómago ya se va a absorber el ácido acetil salicílico, porque el estómago tiene un pH bastante ácido de 1.3 a, digamos, 3.3, si ustedes quieren, como máximo, lo más alcalino que se pueda llegar. Bueno, obviamente que 3.3 no es alcalino, estoy diciendo con tendencia a ir a la alcalinidad, porque si está de 1.2, 1.3, que sería lo común. Entonces estamos hablando de un pH mucho más ácido que 3.3. Bueno, las drogas que no son electrolitos, pero son liposolubles, como los esteroides, también pueden atravesar el epitelio gástrico. Las sustancias hidrofílicas de pequeña molécula, como el agua y el alcohol, pueden también atravesar, pero recuerden que todas estas sustancias que acabamos de mencionar sufren el fenómeno del primer paso. Vuelvo a repetir, si nos preguntan qué significa el fenómeno del primer paso, es la metabolización que sufre el fármaco antes de que llegue a la circulación sistémica. Rogaría encarecidamente que si alguien, porque cada rato estoy escuchando, tenga el micrófono abierto, lo cierre si es que no va a generar ninguna pregunta. Entonces, por favor, porque si no interrumpen, ¿no es verdad?, que la otra gente, o sea, los compañeros o compañeras que están atentos a esto, presten mejor atención. Eso es una forma distractiva. Bueno, aquí lo tenemos al estómago. Aquí tenemos algunas sustancias como el omeprazol, que van a ser absorbidas en un medio ácido, ¿no? Sobre todo con la finalidad de formar unos compuestos sulfidrilos, ¿no es verdad? Entonces, generar el bloqueo de la bomba de protones. Eso lo vamos a ver cuando veamos, obviamente, fármacos referentes al tratamiento de las úlceras gastroduodenales. Ya, a nivel del intestino delgado, por difusión simple, pueden atravesar varias sustancias, como ya hemos mencionado en otras partes. Entonces puede ocurrir eso, pero por transporte activo pasan el ion sodio, la galactosa, glucosa y ciertos aminoácidos como la timina
y el uracilo. Por difusión facilitada, hemos hablado de la glucosa, pero también puede hacerlo la fructosa. Esos utilizan transportadores carrier, ya hemos hablado, ¿no es verdad? El transporte activo por gasto de energía, perdón, van a disculpar. Las drogas liposolubles que pasan por difusión simple, eso iba a decir, están los esteroides, porque son bastante liposolubles, y los ácidos y bases débiles en su porción no ionizada, como ocurre con los alcaloides, pero vamos a coincidir también con ustedes que el intestino delgado tiene un pH de 6.8. No es tan ácido como el estómago, pero es similar al de la boca. Y por lo tanto 6.8 es ácido 7. Recuerden que es el neutro. Entonces ahí vamos a tener eso. Entonces absorción de fármacos en el intestino. Aquí tenemos el intestino, ¿no? La conexión que tiene con los conductos biliares y obviamente también con la sangre, ¿no? Una vez que se absorben, entonces a nivel del intestino, pasan por el hígado, ahí sufren el fenómeno del primer paso para que nos orienten. El mecanismo de absorción farmacológica es el mismo que sucede en otras barreras epiteliales. La transferencia pasiva a una velocidad que depende del grado de ionización, si son ácidos o bases débiles, y de la liposolubilidad de las moléculas farmacológicas, como dice ahí en la diapositiva en un pequeño resumen. En cambio, no se van a absorber bien las sales de los alcaloides debido a que se encuentran más ionizadas. Por ejemplo, las drogas hidrofílicas de pequeña molécula se absorben bien como el alcohol y el agua. Los electrolitos, como por ejemplo el sodio, se absorben por transporte activo y por lo tanto se gastará energía. Entonces, las sustancias, no es verdad que no se absorben o se absorben poco, también vamos a ver cuáles encajan, digamos, dentro de esta descripción. Entonces, drogas hidrosolubles completamente ionizadas, ya hemos hablado que la forma no ionizada es la que se absorbe, pero la ionizada no se absorbe. En el intestino, como los compuestos de amonio cuaternario y los aminoglucósidos. Entonces vamos a hablar compuestos de amonio cuaternario. Hay unas drogas que se denominan bloqueantes neuromusculares. Esos bloqueantes neuromusculares, el primero que se descubrió fue la tubocurarina en una zona amazónica del río Orinoco. Ese río Orinoco divide Venezuela de Colombia, ¿no? O sea, le sirve de frontera a los dos países que quedan en el norte de la América del Sur. Entonces, podríamos decir que una parte de ellos pertenecen al Caribe, ¿no? Son países caribeños, pero de Sudamérica. Entonces tengo unos 10 minutos, luego se corta y vuelven a ingresar, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esa tubocurarina, que fue observada por un inglés de apellido Raleigh, entonces, que después se descubrió que por su estructura química de compuesto de amonio cuaternario no puede absorberse por vía oral, pero sí se la aplica por vía endovenosa o intramuscular, puede paralizar toda la musculatura del ser humano y lo pueden enterrar en vivo porque si, así como no puede atravesar las barreras como el epitelio intestinal, tampoco pasa la barrera hematoencefálica, entonces la conciencia está intacta. Lo que no puede hacerse es mover, ni llorar, ni gritar, ni nada, porque todo eso es producido por el músculo esquelético. Si alguien se pone a pensar que llorar no está generado por el músculo esquelético, le diría que está errado, porque a nivel del hueso unguis existe un músculo pequeño denominado músculo de Horner, y es músculo esquelético. Por eso que los actores y actrices, y sobre todo las mujeres, manejan muy bien ese músculo y pueden generar la contractura del músculo y el apretar la glándula lagrimal y sale lágrima. Si hacen eso, los actores de cine también suelen trabajarlos mucho a esos músculos y entonces lloran de nada. Entonces, obviamente lloran de nada es una forma de decir, pero las actuaciones justo donde deben de hacerlo, pues aparece el llanto.
Ya, entonces son compuestos de amonio cuaternario, los bloqueantes neuromusculares, por ejemplo, la tubocurarina, pero no solamente eso, el alcuronio, pancuronio, fasadinio, galamina, todos esos pertenecen a ese grupo. Y también los aminoglucósidos, que es un grupo de antibióticos, ¿no es verdad?, que sirve para el tratamiento de las infecciones generadas por gérmenes gram negativos, sobre todo, aunque agarran algunos gram positivos, pero lo más importante, digamos, es su acción sobre los gérmenes gram negativos y además aerobios, no anaerobios. Sin embargo, algunas de estas drogas pueden absorberse parcialmente, como la guanetidina, que vamos a ver cuando veamos aparato cardiovascular, que tiene una importante función sobre la presión arterial, por lo que se emplea por vía bucal. Muy bien, entonces ahí tenemos este punto también de las drogas que se absorben poco o no se absorben. Los aminoglucósidos, por ejemplo, no se absorben ninguno, ni la gentamicina, ni la streptomicina, ni la amicacina, dicacina, etcétera, etcétera, no se absorben, ¿verdad?, cuando se administran por vía oral, aunque hay aminoglucósidos que se pueden administrar por vía oral, que es otra cosa diferente, y solo tendrán una acción, ¿no?, ¿verdad?, de tipo local, como ocurría antes, por ejemplo, ¿no?, con la streptomicina. Hoy se ha prohibido, la Organización Mundial de la Salud ha prohibido a las empresas farmacéuticas hacer medicamentos con streptomicina para uso oral y de acción local. No es que se absorba, se da por vía oral, pero no se absorbe. Como la neomicina, por ejemplo, la neomicina hay presentaciones oculares, ópticas, e incluso hay presentaciones para administración oral, pero la neomicina no se absorbe porque es un aminoglucósido y por lo tanto su estructura química no deja que se absorba. ¿Y para qué se le dan entonces por vía oral? Porque solo tiene una acción local. Si hay una infección que está localizada solo en el intestino y no ha pasado a sangre, o sea, no ha dado fiebre, pero sí un malestar, digamos, intestinal, incluso con la producción de diarrea, entonces se puede usar la neomicina, que es un aminoglucósido por vía oral. Vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que solo se está preveyendo la acción local, es decir, los gérmenes que están generando esa infección sin haber pasado al torrente circulatorio, eso que quede claro. Ahora, en este otro grupo tenemos las sustancias hidrosolubles, poco ionizadas, pero que dicha fracción no ionizada no es liposoluble, como por ejemplo el talil sulfatiazol, es una sulfa, ¿no?, el cual prácticamente intestinales. Entonces ahí también tenemos otro ejemplo, al igual que la neomicina, que obviamente es un fármaco relacionado con las sulfas, que solo va a tener una acción local en las infecciones intestinales. Entonces, las sustancias insolubles en agua y lípidos, como el sulfato de bario, es un medicamento. El sulfato de bario, sí, ¿para qué sirve? Para sacar radiografías, no para curar nada. Entonces, cuando alguien quiere sacar una radiografía contrastada desde el esófago, si se quiere, estómago, intestino delgado o grueso, entonces puede hacer uso del sulfato de bario. A ver, el radiólogo dice al paciente que compre su sulfato de bario, que deje de comer alimentos después de las 6 de la tarde, haga ayunas hasta el momento en que llegue al estudio radiológico, allá toma el sulfato de bario y entonces, dependiendo de lo que haya pedido el médico, si quiere una radiografía contrastada de esófago, pues inmediatamente hay que tomarla, igual la del estómago, pero no así ya del intestino delgado. Hay que esperar varios minutos para que el sulfato de bario llegue al intestino delgado. Bueno, el intestino delgado ya ustedes saben que tiene 3 porciones, ¿verdad? El duodeno, el yeyuno y el ilio, depende del lugar donde quieran
tomar la radiografía porque es presencia de pólipos intestinales, por ejemplo, e incluso de úlceras duodenales, como ocurre también con el estómago, y de la presencia de varios cánceres también que pueden ser visualizados solo con radiografías contrastadas. Y si es de colon, pues se pone un colon por enema, si es que va el caso, o si no se hace también radiografías contrastadas, pero esperando un poco más de tiempo hasta que llegue al colon, es decir, partiendo del ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Entonces, para eso sirve ese bendito sulfato de bario, que lógicamente es un fármaco, pero que no cura nada, simplemente es para sacar radiografías, drogas insolubles en pH intestinal, a pesar de su coeficiente de partición favorable. Para una buena absorción, como el dicumarol, droga anticoagulante, esta puede tener algunos problemas en absorberse, no se absorbe mucho, pero sí puede hacer. Otros factores que se deben de tener en cuenta con los movimientos propulsivos del intestino que pueden acelerar la disolución de las drogas en el intestino, lo que también facilita la absorción, pero cuando es muy intenso el peristaltismo, por ejemplo, como en el cólera producido por el virus cólera, entonces ahí no, más bien no duran mucho tiempo los fármacos a nivel gastrointestinal porque las personas que tienen cólera pueden tener defecaciones incluso tan masivas como llenar un balde en pocos minutos, ¿no?, de ese fecal. Entonces eso también. Algunas drogas pueden ser digeridas por las enzimas digestivas impidiendo su absorción, eso hay que tener muy en cuenta. Recuerden que la insulina no es que la están aprendiendo ahorita, sino en fisiología se toca eso, tiene una doble cadena, una cadena alfa y una cadena beta, constituida por aminoácidos, por lo tanto es una hormona de carácter proteica que puede ser destruida fácilmente por las enzimas intestinales y por lo tanto difícilmente que se pueda absorber. Y es por eso que no existe insulina de administración oral, aunque los judíos o los israelitas están en el intento de generar una insulina que pueda absorberse. Todos los fármacos absorbidos por el intestino delgado sufren el fenómeno del primer paso, el cual consiste en una extensa inactivación o metabolización de esas sustancias en la luz del intestino o a través, ¿no es cierto?, de las vías venosas que lleguen al sistema porta y si pasan por el hígado, bien, vamos a continuar. Entonces ya vimos esta diapositiva. Entonces vamos a observar esta otra, que es la que corresponde, ¿no? Habíamos hablado de que, digamos, la insulina al tener una estructura
de aminoácidos en dos cadenas, la alfa y la beta, era destruida por, obviamente, enzimas del intestino y que por eso no se podía absorber y que los israelitas están generando, digamos, o por lo menos estudiando la posibilidad de poder crear una insulina que se pueda administrar por vía oral. Actualmente no las tenemos. Bien, el colon es otro lugar por donde se pueden absorber diferentes fármacos. Recuerden que parte del colon sigmoideo, el recto y el ano siguen perteneciendo al intestino grueso. Entonces la absorción por el colon es similar al intestino delgado, con la salvedad de que no se absorben las proteínas, grasas ni azúcares en ese sector. Estoy hablando del colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, incluyendo obviamente el recto y el ano, que pertenecen también, vuelvo a repetir, al intestino grueso. El principal lugar de absorción entonces constituye el recto, donde no se produce el fenómeno del primer paso debido a que los fármacos pasan por las venas hemorroidales inferiores y medias, que ya había mencionado, y entonces esas desembocan en la vena cava inferior. La vena cava inferior va directamente a la aurícula derecha y de la aurícula derecha se distribuye por todo el organismo, entonces pasan a la circulación sistémica sin que pueda ocurrir ese problema. Entonces aquí tenemos el tenemos entonces todo el colon completo para que nosotros podamos recordar desde el punto de vista, si se quiere, anatómico. Absorción por la mucosa nasal, ya estamos hablando de la vía respiratoria. Entonces muchos fármacos, ¿no? Muchas drogas se absorben por vía nasal. En este caso tenemos el polvo de la cocaína. Ustedes seguramente han visto en muchas películas y hasta tal vez algunos de ustedes, hasta en vivo y directo, cómo la gente inhala esta droga. Espero que nadie se haya atrevido a hacerlo, mejor que no lo hagan, porque la gente cree que puede dominar estas cosas y luego terminan siendo adictos. Cuando digo eso, no es porque en la carrera de medicina no, había uno que incluso se robaba los libros, para que ustedes sepan. No es que no. Entonces, y también había otros estudiantes que le robaron incluso los sellos a los médicos para prescribirse, digamos, fármacos controlados. Eso para que ustedes sepan que no. La carrera de medicina no está exento de eso. Y una buena proporción de gente que hace como especialidad anestesista durante la especialidad y después de la especialidad terminan drogadictos y muchos de ellos han muerto por esa razón. Estoy hablando no solamente de Santa Cruz, sino de varias regiones del país. Entonces, cuidado con los anestesistas porque manejen ese tipo de drogas terminan obviamente volviéndose adictos. No solamente a la cocaína, hay muchos medicamentos que son derivados de la morfina que cuando veamos el sistema nervioso vamos a ver. Los pulmones son, sin lugar a dudas, el lugar por donde se administran más fármacos, por ejemplo, los anestésicos generales, llámese, comenzando con el éter, el alotán, el sevoflurano, el florano, ¿no? Entonces, el isoflurano, todos estos son, incluso el óxido nítrico, que es también es un anestésico por vía inhalatoria, se pueden absorber. El agua también, el oxígeno, el dióxido de carbono. Recuerden que el aire que respiramos, el aire, no estoy hablando del oxígeno, contiene todas estas cosas. Contiene agua, contiene oxígeno, contiene dióxido de carbono, eso contiene el aire. Aunque aquí no está metido el elemento más importante del aire, que es el nitrógeno, pero vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, ahora, con el COVID hay que poner, hasta nuestro nuevo alcalde dice que hay que comprar equipo para poner instalaciones de producción, digamos, de oxígeno. Yo también le voy a decir una cosa, no se entusiasmen mucho por el oxígeno. Siempre es bueno leer lo que hace el oxígeno. El oxígeno no es tan bueno para el ser humano, porque vuelvo a repetir,
repetir, el ser humano no respira oxígeno, respira aire, no oxígeno. Ahora, que uno de sus componentes sea el oxígeno es otra cosa diferente. Y entonces las presiones que le ponen de oxígeno pueden generar fibrosis pulmonar, y al generar la fibrosis pulmonar le arruinan el pulmón para siempre también. Entonces, cuidado con el oxígeno, no se entusiasmen mucho con eso, porque no es tan positivo como se lo ve. Depende del tiempo y la presión de oxígeno que se le ponga a las personas. Entonces, las sustancias que vienen en dispersión fina también pueden absorberse por vía, digamos, pulmonar, como son los aerosoles, que generalmente, no siempre, pero vienen, digamos, medicamentos que sirven para resolver los problemas en los asmáticos. Y aquí tenemos, digamos, una mucosa nasal, como está constituida, ¿no?, con todo su sistema nervioso, para que, ¿no?, es un esquema representativo de la región olfatoria de la mucosa nasal y de los elementos que en su conjunto forman la vía olfatoria. Eso para recordar un poco. Aquí tenemos la aplicación por vía nasal a través de un inhalador, como ustedes pueden observar, ¿no? Absorción por la vía geniturinaria, también es importante tener presente eso. La vagina es uno de los órganos femeninos, ¿no es cierto?, que fácilmente absorbe las drogas liposolubles, por ejemplo, esteroides, además moléculas hidrosolubles como el agua. Ya, aquí que quiero que quede claro que no todos los óvulos se absorben por la vagina, porque hay, por ejemplo, de aminoglucósidos y no se van a absorber, y solo tienen una acción local, como también la neomicina en algunos casos de infecciones por bacterias gran negativas a nivel, no es verdad, de la vagina. Absorción conjuntival, entre las drogas que son absorbidas por esta vía está la atropina y la eserina. Esta eserina, llamada también fisostigmina, vamos a ver en drogas anticolinesterasas en el sistema nervioso central. Absorción de la piel, digamos por la piel, se absorben bien las drogas liposolubles, como por ejemplo hormonas esteroideas, y también derivados de la morfina se pueden absorber a través de un parche, o también se llama emplasto. Entonces, por ejemplo, drogas anticonceptivas que se aplican en parche se absorben y sirven como anticonceptivos sin que esté tomando la mujer el medicamento. Aquí tenemos la administración por vía vaginal, ¿no? El concepto es la aplicación de un medicamento en el conducto vaginal. El objetivo, utilizar las características de la mucosa vaginal para la aplicación y absorción de medicamentos. Que quede claro, uno puede aplicar y no absorberse, pero puede aplicar y absorberse. Además, el principio, digamos, los tratamientos locales que tienden a conservar la flora bacteriana habitual y el pH del moco vaginal. Entonces eso también es importante tener presente para ver qué fármacos pueden absorberse a ese nivel y qué otros no. Vuelvo a repetir, que se aplique por la vagina no quiere decir que se absorban todos los fármacos. Hay veces que el médico solo necesita la aplicación porque hay una infección local, ya sea micótica, bacteriana, lo que sea. Entonces, o tal vez si necesita que se absorba, entonces dará un medicamento que aplicando por vía vaginal, entonces pase a la circulación sistémica. Entonces eso puede ocurrir también. Aquí en esta otra parte tenemos entonces la absorción a través de las vías inmediatas o indirectas. Dentro de esas tenemos la vía subcutánea, intramuscular, por la primera, entonces por la subcutánea, no pasan las sustancias cuyo peso molecular es menor a 20.000 y por la vía intramuscular se absorben entonces sustancias liposolubles e hidrosolubles, ¿no? Ahora, aquí están las diferentes formas de aplicación de todas aquellas que son vías inmediatas, porque cuando se usa una aguja llamada hipodérmica, se llama aguja hipodérmica, aquella que tiene un orificio en el centro, conectado a una jeringa. Entonces, el ángulo de 90 grados se aplica a la vía intramuscular y con aguja grande. Peor si se trata de las mujeres, no porque quiera que le duela más a las mujeres, sino porque las nalgas de las mujeres son diferentes a las de los hombres, debido al acúmulo de grasa que tienen. Con eso no quiero decir que no hayan hombres nalgones. Existen, pero pocos, digamos, pero bueno, hay.
Y las mujeres también se fijan en las nalgas de los hombres, eso que quede claro, no es que no. Entonces, pero hay que decir que si usted quiere aplicar por vía intramuscular, no se busque una agujinga chica, porque no va a llegar a donde, aquí además tenemos todas las capas, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, el músculo, y aquí está mostrando dónde está el músculo. La vía subcutánea se pone en ángulo de 45 grados y cae ahí. La vía intravenosa, esta, digamos, imagen oscura, está representando a una vena y entonces se pone en ángulo de 25 grados, y la intradérmica, ¿no es verdad?, de 10 o 15 grados como máximo, ¿no? Algunas vacunas se suelen utilizar, se suele utilizar esa vía intradérmica. Incluso anestésicos, cuando las heridas no son muy profundas, se puede utilizar los anestésicos locales para hacer algunas suturas, sobre todo de tipo estética. Entonces, la absorción intramuscular va a depender de varios factores, sobre todo 4. La solubilidad primero. Las drogas que se absorben son las solubles en el líquido intersticial, y las sustancias insolubles en dicha fase deberán previamente solubilizarse. De este modo puede conseguirse prolongar también la acción de la droga, transformándola de soluble en insoluble. Por ejemplo, se puede utilizar, como dice aquí en la diapositiva, la combinación de insulina con protamina zinc para que se vuelva más insoluble y pueda durar más tiempo. Igual la penicilina sódica. La penicilina sódica se puede administrar por vía intramuscular, pero si usted quiere que dure y la vuelve insoluble, entonces esa penicilina G sódica, en vez de que la una al sodio, la misma penicilina G, entonces una a la benzatina, y al unirla a la benzatina, entonces se hace insoluble y entonces, por lo tanto, puede llegar a durar incluso 21 días en el organismo humano, ¿no? Y si le pone procaína, también se vuelve insoluble, pero durará solo 12 horas. Entonces, depende de lo que usted, con lo que usted mezcle. Generalmente esto hace la industria farmacéutica y nos resuelve los problemas a nosotros los médicos. Aquí tenemos la zona de punción para las inyecciones intramusculares. La nalga, comenzando, digamos, de la línea interglútea, ¿no? O sea, entre los glúteos. Entonces se divide en 4 cuadrantes. En el superior externo se aplica el fármaco. ¿Para qué? Para que esta línea de color azul que estoy con el puntero rojo dibujando, que es el nervio ciático, no lo zunchen, porque si lo zunchan, ahí lo fregaron al individuo. Va a tener mucho dolor, no va a tener movimiento de la pierna, o sea que es una pésima inyección. Entonces, nunca en este cuadrante superior externo, en la parte interna no se puede poner, más sobre todo en la línea media, como está esta raya negra, un poco tirado, digamos, al centro, pero no al extremo, porque por ahí cruza el nervio ciático. Y hay algunas personas que tienen compresiones de las vértebras, sufren de ciática, ¿no? La ciática es una enfermedad por compresión del nervio ciático que puede generarse también, porque no, a través de los inyectables. Ya, en segundo lugar, es importante tener presente la superficie de absorción. Recuerden que, por ejemplo, las vacunas del COVID, o de la COVID, perdón, porque es la COVID, no el COVID, la COVID, entonces se pone en los músculos del brazo, que son pequeños músculos porque la cantidad de líquido no es tan grande. Entonces, un ml, que es una jeringa de insulina, le ponen eso ahí. Pero incluso a los recién nacidos les ponen en los músculos anteriores del muslo, y no es bueno hacer eso, digamos, pero las enfermeras ya lo han normatizado y lo primero que hacen es ponerle la vitamina K. El mejor lugar, sin lugar a dudas, es la nalga. ¿Por qué? Porque tiene, pues, 3 músculos glúteos, el menor, el mediano y el mayor. Entonces, esos 3 músculos tienen, pues, una buena capacidad de absorción, ¿no? Aunque visualmente en algunas personas, digamos,
pueden no tener nalgas. Ya mencioné, incluso creo que hay una cantante de apellido Guzmán que canta sobre las caderas y las nalgas escurridas, ¿no? Digamos, en esa canción. Bueno, pero también hay mujeres que no han llegado nunca al reparto de nalgas, pues, ¿no? Parecen hijas de albañil hechas a plomada, digamos, igual que los hombres. Entonces, pero eso no significa que no tengan glúteos, sí tienen glúteos, digamos, ¿no? Como por ejemplo, alguien suele decir que suelen tener nalga de alma, está, pero no se ve, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Esa superficie de absorción es importante y eso obviamente va a permitir el músculo eso. Y así se disuelve la sustancia en solución aceitosa, la absorción será mucho más lenta por la viscosidad del aceite. Recuerden que solamente voy a mencionar un nombre de un fármaco que es liposoluble, que sí se puede administrar por vía intravenosa. Todas las drogas que son lípidas, que vengan en aceite, no se deben de administrar por vía intravenosa porque generan embolia grasa. Solo el propofol, que es un anestésico, se puede utilizar esa vía. No las de los demás, tiene que ponerse obligatoriamente intramuscular. Por ejemplo, si alguien se aplica testosterona, estradiol, progesterona o cualquier esteroide, incluyendo los glucocorticoides y los mineralocorticoides, entonces deben de ponerse pues por vía intramuscular porque son soluciones aceitosas. Algunas de estas que acabo de mencionar, como los corticoides, pueden estar asociados a los coloides. Y los coloides son gelatina o proteínas, ¿no es cierto? La gelatina es proteína. Y que una vez absorbidas también se liberan lentamente. Estos disminuyen la absorción debido a que las drogas que se absorben a los mismos, o sea, a esas sustancias, y porque ellos forman una capa que impide el acceso de los fármacos a la superficie absorbente, ocurre con ciertas mezclas. Por ejemplo, el agregado de gelatina a una solución de corticotropina, que es un esteroide, puede generar que ese corticoide se vaya liberando lentamente. Antes había un producto que se llama Celestone Crono 12, ¿no? Y Cronos es reloj, entonces 12, que dura 12 horas. Entonces, por la gelatina que le pusieron, para que entonces se absorba lentamente y dure mayor tiempo en el organismo. Y finalmente, la circulación local, desde luego, en cuanto mayor sea la vascularización y la velocidad circulatoria, más rápida también será la absorción. Recuerden que los músculos no son más que la carne que venden en los mercados. Lo que nos están vendiendo es músculo de las vacas, de los toros, de los bueyes, o lo que se le llame. Si alguien compra carne de cordero, de los corderos, y así sucesivamente, de los pollos. Entonces el pollo entero, pero ahí ustedes ven que sus músculos del pollo son sus muslos, su pecho, su pechuga y todo ese tipo de cosas. Entonces lo mismo para nosotros. Y la carne siempre tiene alta sangre. Si no, te compran ese poco de carne y lo dejan en una bolsa y van a ver cómo se va llenando de sangre, porque tiene mucha circulación. No es lo mismo que el hueso, que tiene apenas una nutricia, los huesos. Por eso la traumatología es nomás una especialidad un tanto difícil cuando se generan las osteomielitis, porque al tener una sola nutricia es por el único lugar que puede llegar el antibiótico. Si no, va a tener que perderlo el miembro, pues, ¿no? Con una amputación. Bueno, muy bien, con eso entonces hemos terminado en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a fármacos en relación a la absorción de ellos, ¿no es cierto?, por donde debemos de administrarlo, las razones por las que debemos de hacer. Y ahora vamos a ver la distribución. Tiempo que nos queda, tenemos un poquito más de 10 minutos. Y entonces compartimos la pantalla para ver este otro tema muy importante para mencionarlo también. Entonces, esperamos un segundito, vamos a buscarla a la diapositiva para que podamos nosotros continuar con
la exposición. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde? Aquí tenemos. Vamos a ver. Eso es. Ahora sí. Ya tenemos. Yo no sé dónde está. A ver. Estamos aquí. Y aquí la tenemos. Muy bien. Ya está. Muy bien. El segundo paso, una vez de haber hablado bastante de la absorción ya por las vías, digamos, mediatas o inmediatas, ¿no es verdad? Y todas las características de tamaño de la molécula, liposolubilidad, si son ácidos o base débiles, que depende del pH y del pK del fármaco, etcétera, etcétera. Las drogas obligatoriamente, no todas, claro está, ¿no es cierto?, van a pasar a la circulación. Y entonces, una vez que entran a la circulación, se van a distribuir. Entonces vamos a hablar del segundo paso de la farmacocinética, que se denomina distribución de los fármacos. Bueno, las drogas en sangre, ¿no?, ya sean estas inyectadas directamente en la circulación o bien absorbidas, ¿no?, por la vía sanguínea o linfática, van a llegar a la sangre. Sobre todo, digamos, importa el plasma. ¿Por qué el plasma? Porque hay en esa parte de la sangre, recuerden que la sangre está formada por elementos formes y por un líquido ya denominado plasma, pero ese plasma tiene cosas importantes, por ejemplo, la presencia de proteínas. Entonces, los fármacos se van a unir a las... ¿Perdón? Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Si lo puede cerrar o quiere preguntar o qué quiere decir. Ya, muy bien, entonces estábamos hablando del plasma, donde se encuentran las proteínas y existen tres clases de proteínas: las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. El fibrinógeno no sirve para transportar medicamentos, solo las albúminas y las globulinas. Entonces, la concentración de las drogas en el plasma sanguíneo se puede llegar a determinar, o sea, se puede saber qué concentración de fármaco tiene un individuo en un tratamiento. Claro, por ejemplo, los médicos que se vuelven intensivistas tienen que hacer eso, porque no se confíen mucho en lo que diga el papelito del fármaco. El fármaco puede decir muchas cosas, ¿no? Puede decir, digamos, por decir una cosa, ampicilina de 500 miligramos, ¿y ustedes están seguros que tienen 500 miligramos? ¿Están seguros? No, en el Brasil ya ocurrió eso en la época del 83. Había una epidemia de meningitis y hicieron lo que los norteamericanos indicaban, de ponerle ampicilina a dosis altas. Sin embargo, casi la mayoría de los pacientes se morían. Entonces investigaron de 10 empresas que producían ampicilina y descubrieron que 8 no decían lo que tenían. Decían, por ejemplo, 500 miligramos y tenía 250. Decía 250 y no tenía más que 10 miligramos. Entonces así nadie cura. No vayan a pensar que el hecho de que ustedes sean capaces mentalmente de ser buenos médicos, la medicina siempre le va a jugar una buena pasada. No. Cuidado con la farmacia. Cuidado con la farmacia. Incluso de esas droguitas, benditas drogas que dicen muestra médica prohibida su venta, desconfíen mucho de eso, porque muchas de esas tabletitas pueden ser almidón y listo. Entonces, no confíen mucho eso. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que el medicamento que le estoy dando, ¿no?, logra las concentraciones adecuadas como para resolver el problema de la enfermedad? Entonces, vamos a ver con qué se hace. Se hace por métodos químicos, usando, por ejemplo, el espectrofotómetro en cromatografía en fase gaseosa, en el líquido de alta presión, llamada espectrometría de masa, y también por métodos radioinmunológicos. Estos radioinmunológicos
adquieren una importancia capital en relación con el efecto farmacológico. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Porque nadie tiene tiempo en los hospitales en terapia intensiva donde intuban a los pacientes con COVID y le ponen una serie de medicamentos. ¿Se han preguntado ustedes qué tal sería que haya alguien, ¿no?, que se encargase, incluso los hospitales tuviesen, ¿no es cierto?, los métodos como para evaluar la cantidad de medicamento que tiene ese individuo en su sangre? Por ahí no tiene, y entonces por eso los pacientes también pueden morirse, no solamente por el virus, pero como están abocados a otro problema en realidad en el COVID, confían demasiado en la industria farmacéutica. Recuerden que la industria farmacéutica, generalmente de los laboratorios más reconocidos, sus medicamentos son muy caros, pero los de contrabando, ¿no? Y también, digamos, los medicamentos que se venden en lugares inapropiados, como una carretilla de un mercadito, lo que sea, ahí suelen vender. Entonces no son nada fiables. Eso deben de hablar siempre con sus pacientes para que no tengan mucho problema. Nos quedan unos 10 minutos. Cuando se termine, entonces nos retiramos. Mañana los del grupo B tienen a las 7 de la mañana actividad práctica conmigo. Estoy hablando de uno. Ya, combinación de las drogas con las proteínas del plasma. Entonces las drogas en el plasma, como dice ahí en la diapositiva, ¿no?, se combinan con las proteínas. Obviamente dentro de esas están las albúminas, que son las más importantes, pero también pueden combinarse con las globulinas, sobre todo las vitaminas liposolubles como la A, la K y la D, así como también las hormonas esteroideas. Recuerden que las globulinas, su función más importante es defendernos de las agresiones de los microorganismos. Eso se denomina inmunoglobulina y hay 5 clases de ellas. Entonces, ya saben ustedes por la fisiología el nombre de cada una de las inmunoglobulinas. Bueno, en esta otra parte tenemos entonces, ¿no?, la formación de combinaciones de los fármacos, ¿no es verdad?, con las proteínas. Y eso va a ocurrir por enlaces electrovalentes que se aplica a las drogas ionizadas, en cuyo caso ellas se unen a los grupos positivos y negativos de las proteínas, como por ejemplo los salicilatos. Que quede claro, dentro de los salicilatos está el ácido acetil salicílico. También no es un salicilato, pero es un AINE, la fenilbutazona. Entonces esa pertenece a otro grupo. Y finalmente, perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Quiere participar? Yo le dejo el micrófono con gusto y lo doy por avanzado incluso el tema, ¿no? Por favor, ciérrenlo, porque si no van a hacer ninguna pregunta, entonces me están interrumpiendo y eso a mí sí muy poco me gusta que hagan eso, porque me parece de muy mala educación, y menos una persona que está estudiando medicina no podría ser mal educada, o no debería de ser. Entonces, en ese entendido, ruego encarecidamente que se comporten como verdaderos médicos, que van a hacer con toda educación. Vuelvo a repetir, el micrófono está a disposición de ustedes. Si ustedes quieren preguntar algo, pues adelante, digamos. Sería muy placentero para mí también contestarles las cosas que a ustedes les inquietan. Bueno, estábamos hablando de la penicilina, que es el tema central, digamos, de la semana pasada y de esta semana, ¿no? También tenemos el diazepam, que es una benzodiazepina, el propranolol, que es un medicamento que sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial, y obviamente varios alcaloides. Recuerden que la palabra alcaloide implica la presencia de varias sustancias, dentro de eso la morfina, la cafeína, la atropina. Aquí en esta imagen podemos ver un vaso sanguíneo. Las proteínas están de color lila y los fármacos de color verde.
cómo se adhieren, digamos, los fármacos a las proteínas para su transporte, pero estas uniones son uniones lábiles. Se desprende el fármaco y cuando se desprende el fármaco, como este que está aquí y dice fármaco libre, entonces tiene acción, pero cuando se une a las proteínas no tiene acción, solamente se utiliza como un transporte, como si fuese un micro, un auto, un taxi, digamos, entonces para transportar personas. Hagan de cuenta que las proteínas por analogía son personas y se suben a un micro. Entonces nadie actúa dentro del micro, tiene que bajarse para ir a una tienda, para entrar a la universidad, para entrar a su casa y generar acciones a su lugar de trabajo, lo que sea. El fármaco libre es el que tiene la acción, no el que está unido a las proteínas. Entonces, el efecto va a ejercer ese fármaco libre, no el que está unido a las proteínas, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Entonces, ¿qué enlaces se ocupan para que se pueda, digamos, tener esa la habilidad en la unión y pueda prenderse y desprenderse fácilmente el fármaco? Para las moléculas neutras no ionizadas, entonces se generan o intervienen los enlaces de oxígeno dipolar, ¿no es verdad? De Van der Waals también se denominan, lo que ocurre especialmente con las drogas liposolubles como los esteroides hormonales. La liposolubilidad entonces tiende a acrecentar la unión con las proteínas, por ejemplo, el barbitúrico tiopental sódico, que pese a ser un barbitúrico, resulta ser un anestésico por su liposolubilidad, ¿no? Se va a combinar mucho más que el fenobarbital, y el fenobarbital también es un barbitúrico, pero no es un anestésico, sino más bien un fármaco que sirve para el tratamiento de la epilepsia y sobre todo en el niño. Eso no quiere decir que no puedan usarlo los adultos. Entonces también en esta otra parte de la diapositiva vamos a ver los estados clínicos que pueden modificar la actividad de los fármacos. Por ejemplo, la hipoalbuminemia, es decir, si hay un fármaco como las sulfonamidas que se unen en una alta proporción a la fracción albúmina, la hipoalbuminemia de ese paciente puede hacer que se encuentre las sulfonamidas en estado libre, no unido a las albúminas, porque, a ver, las sulfonamidas se unen generalmente entre un 90 a 95% con las albúminas, pero si no hay albúmina, entonces va a quedar mucha fracción libre de esas sulfonamidas y pueden generar diferentes patologías dependiendo incluso del grupo etario. Por ejemplo, en los recién nacidos puede generar, digamos, una patología que se denomina kernicterus. Sin embargo, eso ya no va a ocurrir, digamos, en el adulto. Bueno, la edad también es importante. En los recién nacidos existe una capacidad disminuida de combinación de los fármacos con la albúmina. Por eso existen, pues, médicos, pediatras, neonatólogos, ¿no? Y existen también médicos internistas, geriatras para los ancianos. Entonces, no, la medicina no es para todos igual, no lo es. Entonces, la uremia también puede alterar esa unión con las proteínas, digamos, la unión de los fármacos, mejor dicho, con las proteínas plasmáticas. En el caso de uremia, habrá que considerar ese hecho importante. Bueno, ahora vamos a ver en esta otra parte de la diapositiva la importancia de la combinación de las proteínas con los fármacos. Entonces, en ese entendido, la droga unida a las proteínas plasmáticas es farmacológicamente inactiva. Eso ya lo dije en la figura donde está el vaso sanguíneo, las proteínas de color lila y obviamente el fármaco de color verde. Eso es inactivo. Por ejemplo, las sulfonamidas que les dije que se unían en una alta proporción a las proteínas plasmáticas, lo hacen en un 90 a un 95%, y la droga combinada con las proteínas no se metaboliza, tiene que desprenderse de las proteínas para poderse metabolizar, así como también no se excreta, no pasa por filtración, porque obviamente las proteínas, si sigue unido el fármaco, no pasan la filtración glomerular y entonces entiende que el fármaco no va a pasar si sigue unido. Si se desprende, sí, se va a poder excretar y además pasan mal
o no pasan al líquido cefalorraquídeo por la misma razón. Por lo tanto, habrá que considerar, vuelvo a repetir, cuando usted esté dando a un paciente medicamentos, entonces tiene que hacerle análisis, no es que lo vaya a hacer a ciegas. La gente vive ahorrándole al gobierno, ¿no es verdad? Todas estas cosas, y por eso que el gobierno nunca ha hecho nada por los hospitales y por los médicos. Le hacen hacer hasta años de provincia, los martirizan a todos los médicos, sin embargo no hacen lo mismo con los abogados. Dice, porque gastó en la universidad, y los abogados, y los ingenieros, y los arquitectos no gastan nada en la universidad, ¿no? Siempre le pagan el mismo sueldo a todos. Los docentes, entonces gastan pues igual, ¿por qué no hacen años de provincia esos individuos? Porque siempre tienen que ser los profesores, las enfermeras, los odontólogos y los médicos, por burros, pues, ¿no? Porque el colegio médico nos mete en esa huevada. Y sin embargo salen